Es indudable que Satanás Rafael López Aliaga nos miente. Él dice estar en contra de Odebrecht, los grandes corruptos que se han llevado mucho dinero del Perú y tienen que ser ajusticiados. Pero demostraremos de que López Aliaga es Odebrecht. A las pruebas me remito. Voy a referirme al abogado Humberto Abanto Verástegui. Ustedes lo han visto últimamente ante el Jurado Nacional de Elecciones defendiéndolo a Satanás López Aliaga porque lo iban a excluir como candidato a la presidencia. ¿Quién es Abanto? Abanto ha estado preso, como ustedes lo verán. Ha estado en Piedras Gordas, un penal de peligrosos, de cuidados extremos, Ancón 1. ¿Y por qué ha estado preso? Porque conformó una organización criminal de otros colegas abogados, por cierto corruptos, entre ellos Emilio Casina y su hijo, ambos masones que ya la gran logia masónica del Perú los está expulsando. ¿Qué hicieron con esa organización criminal? Eran árbitros, vale decir, una litis entre Odebrecht y el Estado peruano. Ellos tomaron la decisión y quisieron, todo ilícitamente, delincuencialmente, le dieron millones a Odebrecht en contra del Estado peruano, en contra de los pobres de nuestro querido Perú. ¿Cómo los inculparon? Les incoaron muchas denuncias por cohecho pasivo, cohecho específico, asociación ilícita para delinquir. Prácticamente estuvo muy bien preso Abanto. Pero este individuo tiene antecedentes. Oiga, es increíble. Somos colegas abogados, pero tenemos el mismo objetivo, por cierto, defender a nuestros patrocinados. La gran diferencia es que yo de los 16 años defiendo al pobre, al marginado, al desposeído, a los campesinos en diferentes regiones del Perú, justamente en forma ad honorem. Abanto defiende, pero ustedes verán a quienes defiende, y estoy seguro, no ad honorem, con grandes utilidades crematísticas, a diferencia de las mías que son utilidades espirituales. Miren ustedes, este Abanto fue incluido en un atestado de la Dirandro porque le abrió investigación dada su condición de gerente general de exploraciones Algamarca. ¿De quién era Algamarca? De la familia Sánchez Paredes, investigada de antiguo por narcotráfico. El hijo de Sánchez Paredes justamente declaró que este Abanto Verástegui le había pedido un donativo, una donación para el suicida cobarde Alan García. ¿A quién más defiende Abanto? Oiga, justamente a los corruptos del Consejo Nacional de la Magistratura ya desaparecido, como parte de los cuellos blancos. Este Abanto ha sido abogado de Camayo, de personajes, por cierto, de la vaga Keiko Fujimori, abogado de varios cuellos gordos de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Increíble. Estos laudos arbitrales significaron millones a favor de Odebrecht. No hay necesidad de ser muy inteligente, usted que me está escuchando. Si justamente este abogado Abanto Verástegui, que con esa trayectoria, entre comillas, tan atípica y sui generis, le dio millones a Odebrecht por medio de sus arbitrajes, estuvo preso, es un expresidiario, porque los dineros fueron por los problemas de arbitraje entre Odebrecht por la Interoceánica Norte, la Interoceánica Sur, y Satanás López Aliaga, ¿no cree usted que es socio de Odebrecht? Satanás, no nos sigas mintiendo. Y como ya dice todo el Perú, Satanás no gobernará. Richard Yasta.